Pena esperar un poquito, que estamos ya un poco saturados todos, ¿verdad? Necesitamos comer nuestro café, charlar un poquito y ahora pues vamos a recuperar de nuevo la velocidad de crucero y os prometo que vamos a acabar solo un pelín más tarde de lo previsto, 15 minutitos más tarde, que vamos bastante bien. Veréis, ahora en esta siguiente sesión hemos preparado con muchísimo cariño una sesión muy práctica. Es una sesión que gira en torno a la valoración farmacológica de los pacientes pluripatológicos o con necesidades complejas de salud. Y las personas que la han preparado para mí son compañeros de lujo, son profesionales todos que trabajan en sus centros, que tienen contacto con pacientes y que le han dado una vuelta a la cabeza a ver cómo se puede mejorar eso y qué herramientas hay disponibles para avanzar y hacer mejor esa valoración farmacológica en pacientes de esta tipología. Tenemos con nosotros a Bernardo. ¿Está? Se va y viene esto. Bueno, yo sigo. Bernardo Santos, adjunto de farmacia de la Unidad de Gestión Clínica de Farmacia del Hospital Virgen del Rocío. Mariola Caraballo, ella también es farmacia de una unidad de gestión clínica, en este caso atención primaria. A ver, si no funciona esto ya la apago. No suena. ¡Ah, sí! Ahora ya. Paz. Bueno, Mariola Caraballo. Mariola Caraballo también es farmacéutica de una unidad de gestión clínica de farmacia, en este caso de atención primaria, del Distrito Sevilla. Y también está con nosotros Rosa Sánchez, que es una profesional, una médico de familia, trabaja hace mucho tiempo y pone todo su esfuerzo, su ilusión y su cabeza en mejorar la atención a los pacientes crónicos, complejos. Y bueno, los tres han participado y han sido docentes del curso de cómo realizar un plan de acción personalizado, ese que os puse esta mañana a primera hora, y que habéis hecho casi 2.000 personas en este año. Pues ellos son la mente pensante, los que han coordinado todo el diseño de los contenidos de un módulo de una unidad que va sobre esa temática. Y hoy, como iban a venir, y tenemos el lujo de tenerlo aquí, le hemos pedido que nos hagan una sesión muy práctica en relación con eso. Primero van a hacer una presentación un poquito más teórica, o van a dar una panorámica muy rápida de qué herramientas existen pues para hacer esa valoración farmacológica del paciente crónico complejo. Van a hacer alguna alusión, me imagino, al nuevo proceso asistencial de pacientes pluripatológicos, o no, no lo sé. Y después de eso van a presentar un caso clínico y lo que sí tienen preparado es, en un momento dado, pasaros la voz y preguntaros cosas, así que entre todos vamos a intentar construir este taller que ya os digo que va a ser eminente práctico. Y no entretengo más, les dejo la palabra a ellos y nada, vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar, en mi nombre y el de mis compañeros, pues la invitación y la presentación que nos ha hecho Carmen tan fantástica. En principio venimos un poco asustados porque parece que nos ha tocado bailar un poco con la más fea, como que hay otros aspectos mucho más bonitos y cuando entramos en el tema farmacológico parece que venimos a decir que a quitar y a quitar medicamentos que bueno, os vamos a decir que quitar, pero también en algunas ocasiones añadir. Como digo, un poco el eje central va a ser el tema de la valoración farmacológica como una parte que consideramos que es importante dentro de lo que es la valoración exhaustiva integral de las personas con pluripatología y con determinados criterios de complejidad. Por supuesto, el resultado de esa valoración farmacológica va a ser la elaboración de un plan de acción farmacológico, con un objetivo claro, que lo que pretendemos es mejorar resultados en salud e implicar a los pacientes en ese plan personalizado. El esquema que vamos a seguir, como ya ha dicho Carmen, vamos a intentar facilitaros herramientas de ayuda a esa valoración farmacológica, ¿de acuerdo? Y por cuestión de tiempo, porque lo que nos interesa es más el caso práctico, vamos a hablar sobre cómo podemos realizar una revisión sistemática de la medicación. Vamos a hablar de qué métodos o qué herramientas tenemos para adecuar los tratamientos farmacológicos, hablaremos de los métodos explícitos y hablaremos también del proceso de prescripción que cobra un sentido importante en este grupo de pacientes porque realmente vamos a intentar ver si hay medicamentos que son innecesarios, ¿no? Sabemos, y está todo como muy relacionado, que muchos de estos pacientes se pueden beneficiar de esa valoración farmacológica y de eliminar medicamentos cuya relación beneficio-riesgo sea desfavorable. Y también hemos considerado que era importante hablar sobre adherencia terapéutica como un problema de salud pública de primera magnitud
y cómo en muchas ocasiones el fracaso terapéutico pues va muy ligado al tema de la adherencia terapéutica, que es lo que nos demuestran un poco los estudios, ¿no? Que los pacientes entre un 50 y un 75% son los que se toman adecuadamente los fármacos, pero que el resto no siguen las indicaciones que les hacen. Y hemos tenido que prescindir de algo que nos parecía también muy interesante, pero que ya os digo que por cuestión de tiempo nos ha sido imposible meter, que era la conciliación. El tema era que, bueno, un poco estos pacientes también están sometidos, tal y como hemos visto a lo largo de toda la mañana, a frecuentes transiciones asistenciales, ¿no? Y esto conlleva, pues, una mayor probabilidad de que sufran errores de conciliación, ¿no? Sin embargo, considerábamos que era una estrategia que ya estaba muy implantada en algunos equipos y, bueno, pues, como os digo, hemos tenido que prescindir de ella. Y lo principal es saber un poco por qué tenemos que hablar de esto, porque es importante hacer en estos pacientes una valoración farmacológica y porque es importante adecuar los tratamientos. Y creo que ninguna de las 4 razones que aquí os ponemos pues se nos escapa que hacen necesario esta actuación, ¿no? Por un lado, la farmacoterapia como una de las principales herramientas que manejamos en el paciente crónico. Aparte también el tema de que la edad y los síndromes geriátricos pues van a afectar al efecto que tienen los medicamentos en este tipo de pacientes y además van a conllevar también un incremento en los acontecimientos adversos. Por otra parte, también ha salido a lo largo de esta mañana, y es que tanto los ensayos clínicos y, consecuentemente, las guías de práctica clínica, pues, sistemáticamente excluyen a estos tipos de pacientes, a pacientes con comorbilidades, a pacientes de edad avanzada, a pacientes frágiles, y nos vamos a encontrar con que es mal conocido el efecto de los fármacos en este tipo de poblaciones. Y por último, porque también cuando se hacen estudios y se analizan pacientes pluripatológicos con necesidades complejas en salud, lo que se detecta en muchos casos es que hay un alto grado de inadecuación, que volvemos a repetir que también todo esto conlleva a que estos pacientes sean más susceptibles a padecer eventos adversos. De tal manera que si trabajamos mejorando la adecuación, pues vamos a conseguir, por un lado, evitar todos estos acontecimientos adversos, le vamos a evitar al paciente problemas relacionados con los medicamentos, pero también vamos a mejorar esos resultados en salud, sobre todo a nivel de la mortalidad y de la morbilidad. Antes hablábamos los 3 y decíamos que era esto de una revisión sistemática, y lo primero que quiero aclarar es que no vamos a proponer nada que sea una tarea fuera de lo que ya muchos profesionales hacen a la hora bien de instaurar un tratamiento o bien de renovarlo. Es decir, lo único que vamos a intentar es normalizar cómo hacer esto, ¿no? Pues es una valoración crítica y estructurada de los medicamentos que toma un paciente con 4 objetivos básicos. Por un lado, vamos a intentar optimizar el impacto de los medicamentos en estos pacientes, es decir, vamos a intentar maximizar la efectividad de los tratamientos basándonos en las mejores evidencias, si es que las hay disponibles. Vamos a intentar minimizar los problemas asociados al uso de medicamentos. Vamos a optimizar también la adecuación de estos tratamientos a esos pacientes concretos con sus características individuales, y también vamos a trabajar en maximizar lo que es la eficiencia. Como os digo, no es una tarea adicional, es decir, que muchos ya esto lo hacéis ya como de una forma rutinaria, ¿vale? Lo que queríamos plantear era como un esquema que tuviéramos todo en mente de cómo hacer esto paso a paso. Quizás el paso previo ante una revisión o una valoración farmacológica sea pues tener muy claro cuáles son los problemas de salud activos que tiene el paciente y cuáles son las estrategias terapéuticas para abordar cada uno de esos problemas. Y a partir de aquí comenzar el análisis. De tal manera que al final lo que queremos es revisar una serie de puntos críticos, ¿no? Entonces vamos a intentar revisar por un lado que cada uno de los fármacos tiene una indicación explícita, una indicación concreta para la cual es apropiado su uso. Además, también vamos a ver si existe algún problema de salud en el paciente que sea susceptible de ser tratado farmacológicamente y que en estos momentos no tenga un tratamiento farmacológico. También vamos a ver si la dosis es la recomendada para las condiciones individuales de ese paciente, es decir, en función de su edad y en función de su función renal. En cuestión de todas estas características tenemos la dosis adecuada. Lo mismo para la frecuencia y lo mismo para la duración del tratamiento. ¿De acuerdo? Vamos a abordar también otro tipo de aspectos, como sería dentro de la efectividad, ver si realmente el tratamiento está siendo efectivo para los objetivos terapéuticos que nos hemos propuesto en este paciente y si esos objetivos terapéuticos están adaptados a la situación que en ese momento tiene el paciente.
¿vale? También podemos chequear determinados aspectos de seguridad, es decir, vigilaremos que no existan duplicidades ni de principio activo ni de grupo terapéutico, vamos a vigilar que no existan interacciones clínicamente relevantes, que no existan contraindicaciones, que no exista la denominada cascada terapéutica, que no es más que una sucesión encadenada de prescripciones para tratar un evento adverso. Y también valoraremos otro tipo de cuestiones, como que la vía de administración sea la adecuada y que el tratamiento sea el más coste efectivo, la alternativa más coste efectiva. Pero, tal y como venimos hablando a lo largo de todo el día, tampoco podemos obviar lo que es la perspectiva del paciente, con lo cual también tenemos que tener en cuenta y también tendremos que considerar, por una parte, que la carga terapéutica sea asumible y gestionable por el paciente o por su cuidador, y abordaremos también aspectos como el conocimiento que tiene de los medicamentos que tiene que manejar y que realmente los maneja de forma adecuada. ¿De acuerdo? Esto sería un poco la variable. Pasado todo esto, al final nos vamos a encontrar que podemos clasificar las prescripciones en dos grupos. Por un lado vamos a tener aquellas prescripciones que sean adecuadas, que son todas aquellas que existen evidencias claras que apoyan o que justifican su uso para una indicación determinada, todas aquellas prescripciones que además sean bien toleradas por el paciente. Cuando consideramos lo que es la esperanza de vida, es decir, que evitaremos tratamientos preventivos en todos aquellos pacientes cuyo efecto potencial del fármaco supera lo que es el horizonte temporal de expectativa de vida. Y además también cuando la relación coste-beneficio la relación beneficio-riesgo y coste-efectividad vayan a ser favorables. En el polo opuesto nos vamos a encontrar con prescripciones inapropiadas, ¿vale? Pues un poco, si revisamos y nos vamos al chequeo anterior que hemos hecho de seguridad, pues veremos que son prescripciones, pues que la posología es distinta a la que se recomienda, que la frecuencia o la duración del tratamiento son incorrectas, en aquellos casos que existen prescripciones, existen fármacos que interaccionan entre sí o hay interacciones de fármacos con alguna de las situaciones clínicas que presenta el paciente, cuando existan duplicidades, cuando se indiquen fármacos que no estarían indicados, incluso que pueden estar contraindicados, fármacos de bajo perfil de seguridad, en definitiva, todos aquellos fármacos en los que la relación beneficio-riesgo sea desfavorable. Y no podemos olvidar, como una prescripción también inapropiada, el hecho de que se omita un tratamiento que en ese momento es necesario para el paciente. También lo consideraríamos inapropiado. Y hablando un poquito de esto de la adecuación, ¿cómo podríamos medirla? Pues fijaros, desde principios de los años 90, en el ámbito geriátrico residencial y en un contexto, pues por una parte de polimedicación creciente y de fragilidad de pacientes con necesidades complejas, pues comienza a definirse lo que son los medicamentos potencialmente inapropiados, que serían todos aquellos cuyo beneficio al paciente no justifica los riesgos a los que los sometemos, ¿de acuerdo? Y en este sentido comienzan a lo largo de los años, comienzan a aparecer y a desaparecer una serie de métodos que permiten o que intentan clasificar o catalogar esos medicamentos potencialmente inapropiados. En la actualidad persisten dos: los criterios de BIR, que están más implantados en lo que es el ámbito americano y que están avalados en sus últimas actualizaciones por la Sociedad Americana de Geriatría, y en nuestro ámbito, y por eso hemos decidido que van a ser los que vamos a manejar, los criterios Stop-Start, ¿de acuerdo? Que están mucho más implantados en el entorno europeo y además el desarrollo clínico está avalado por la Sociedad Europea de Geriatría y Gerontología. Pero además también tienen una serie de ventajas y por eso decidí implantarlos, ¿no? Por una parte, tienen demostrado que son perfectamente reproducibles. Aparte, también están traducidos y están validados en castellano. Nos permiten detectar tanto la sobreutilización de medicamentos como la infrautilización de medicamentos. Han demostrado su utilidad en distintos entornos y además son fáciles y con un mínimo entrenamiento se tardaría como unos 5 minutos en hacer un chequeo rápido de estos criterios. Con otra ventaja adicional también, y es que podemos establecer una relación o un cruce entre criterios STOP y START y la lista de problemas activos que tiene el paciente o las listas de prescripciones, de manera que automáticamente podemos llegar a clasificar a aquellos pacientes que tienen tratamientos o bien
potencialmente innecesarios, o bien incluso que no necesitarían un tratamiento y no lo tienen prescrito. Y tenemos la suerte pues que en España disponemos de estudios de prevalencia sobre prescripciones de medicamentos potencialmente inapropiados, ¿de acuerdo? Y podemos ver qué criterios stop y qué criterios start serían los más prevalentes en distintos ámbitos. En este caso, agrupando los estudios, este tipo de estudios que hay, pues vemos que tanto en el ámbito hospitalario como en las residencias como en el ámbito comunitario, los criterios stop más prevalentes serían aquellos que se refieren al uso de psicofármacos. Principalmente benzodiazepinas de acción larga o incluso neurolepticos en pacientes que además han sufrido caídas repetidas, ¿de acuerdo? Otras cuestiones, otros criterios que se cumplirían, pues en el ámbito hospitalario el tercero más prevalente serían los AINES en pacientes con hipertensión o la duplicidad de la que hablábamos anteriormente. En la residencia, el abuso de inhibidores de la bomba de protones o el uso de ácido acetilsalicílico en prevención primaria o incluso las duplicidades, ¿de acuerdo? Pues este sería un poco. Y en cuanto a los criterios STAR, pues lo mismo, lo que nos miden es infrautilización y quizás los que más se repiten sería la infrautilización de calcio o vitamina D para prevenir las fracturas en esta población. No me quiero parar, y el uso también en algunos pacientes en prevención secundaria, el uso de tratamientos preventivos, ¿de acuerdo? Tampoco queríamos dejar pasar la oportunidad de difundir, que muchos ya conoceréis, otra herramienta que nos permite también medir relación beneficio-riesgo, que sería el proyecto MAR. El objetivo de este proyecto es facilitar una lista de medicamentos de alto riesgo para conocimiento de todos los profesionales y para que sean objetivos prioritarios en muchas de las estrategias de seguridad del paciente, para intentar mejorarla, ¿de acuerdo? Medicamentos de alto riesgo, pues la definición que más manejamos sería todo aquel medicamento que manejado de forma incorrecta produce daños graves en el paciente o incluso le puede producir la muerte. Por eso, por lo que he comentado antes, que son el objetivo prioritario de muchas de las estrategias de mejora de la seguridad. Y definimos medicamentos de alto riesgo, o lo define el proyecto MAR, tanto a nivel de grupo terapéutico como a nivel de principio activo. El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas pues también han tomado como prioridad esta y dicen, bueno, pues que es necesario que en relación al uso de estos medicamentos se implanten una serie de prácticas seguras, ¿vale?, para mejorar el uso de estos fármacos. Y así os presentamos pues dos de los documentos que ya hay publicados, uno con respecto a las prácticas seguras en el manejo de los anticoagulantes orales y también en el manejo de opioides. Por un lado, los objetivos son que los profesionales conozcan cuáles serían los medicamentos de alto riesgo y por otro lado que interiorizaran y manejaran algunas de estas prácticas seguras. Por ejemplo, en el caso de los opioides, pues sería tan simple un poco como chequear si el paciente tiene algún otro factor de riesgo de depresión respiratoria o evitar el uso concomitante de opioides fuertes y débiles. El tercer elemento que manejamos o que intentamos abordar a la hora de hablar de la valoración farmacológica era la de prescripción, y nos podemos encontrar en la bibliografía múltiples definiciones de lo que es la de prescripción. Hemos cogido una de las más tradicionales y de las más simples, que es el cese de un tratamiento de larga duración bajo la supervisión de un profesional médico, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de prescripción, el término parece que de hecho está estrechamente relacionado o estrechamente asociado al tema de lo apropiado, ¿vale? Sin embargo, son dos términos completamente distintos. Y la de prescripción va más allá de lo que es la mera supresión del tratamiento, la mera suspensión del tratamiento. Es decir, debe de existir una justificación para suspender el tratamiento y además al paciente, tal y como dice la definición, lo tenemos que supervisar, monitorizar durante un tiempo para que se realice de forma correcta y el paciente no experimente riesgo. Otro tipo de definición que podríamos aplicar a la de prescripción sería el proceso de revisión y evaluación de planes terapéuticos a largo plazo con el objetivo de retirar, sustituir o disminuir la dosis de medicamentos que en su momento se prescribieron correctamente, es decir, eran prescripciones adecuadas, pero que ante la situación actual del paciente o bien el tratamiento resulta innecesario o bien la relación beneficio-riesgo resulta desfavorable y por eso la necesidad de suspenderlos, sustituirlos o reducir la dosis, ¿vale?
Los medicamentos que podemos considerar a priori o que podemos chequear y que serían susceptibles de prescribir, pues serían en principio lo que nosotros llamamos prescripción administrativa, que serían todas aquellas prescripciones repetidas, continuadas, renovadas sin un proceso de evaluación previo, y que es algo, bueno, pues que quizás muchos de los registros informáticos de prescripciones permiten o facilitan que se produzca este tipo de medicamentos que serían candidatos a ser de prescritos. Medicamentos sin indicación basada en evidencia científica, también para aquellos que en su momento se prescribieron adecuadamente, pero resulta que ahora ya esa condición clínica para la que fueron prescritos está resuelta, o tratamientos que tienen una duración finita también serían candidatos, medicamentos que causan reacciones adversas medicamentosas o, como hemos comentado anteriormente, medicamentos que en su momento se instauraron para contrarrestar una reacción adversa medicamentosa, es decir, medicamentos, esas prescripciones en cascada. Además, pues por supuesto aquellos medicamentos que ya no le estén siendo útiles al paciente, medicamentos que hayan resultado ineficaces o inefectivos, o incluso aquellos medicamentos pues que en su momento también eran necesarios, pero hemos hecho una reevaluación de los objetivos terapéuticos, hemos modificado esos objetivos terapéuticos, con lo cual también ahora es necesario modificar el tratamiento. Por supuesto, en el caso de que exista una duplicidad, también habría que decantarnos por alguno de los dos fármacos, siempre que esa duplicidad no esté justificada, o también en caso de fármacos que interaccionan y producen una interacción clínicamente relevante que perjudica al paciente. También estarían los errores de prescripción y lo que es la medicación inadecuada. Y tenemos dos estrategias, de forma rápida os comento dos estrategias para realizar esa de prescripción, que sería la estrategia tipo PODA o la tipo TALA selectiva. La tipo PODA es como más individualizada. En este caso lo que hacemos es que cogemos un paciente concreto, reevaluamos o reconsideramos cuál es su régimen terapéutico y procedemos a suspender todo aquel tratamiento que resulte innecesario con relación beneficio-riesgo desfavorable. La ventaja fundamental que tiene es que, como vemos, es un paciente concreto al que le hacemos una evaluación integral, una valoración integral. En este caso, tiene en cuenta tanto el estado del paciente como también tiene en cuenta la expectativa de vida. En el caso tipo TALA selectiva, lo que focalizamos el efecto es en seleccionar medicamentos potencialmente inapropiados. Y a partir de aquí obtenemos listados de pacientes que tengan prescritos esos tratamientos y procedemos a su suspensión, ¿de acuerdo? En este caso, pues podemos basarnos en los criterios que hemos visto, en los métodos que hemos visto anteriormente, bien en el Stop Start o bien en los criterios de BID, y a partir de aquí realizar lo que es la de prescripción. Y, por supuesto, también la de prescripción tiene una serie de consecuencias, una serie de consecuencias que favorecen al paciente, que benefician al paciente, como puede ser una mayor satisfacción, mejoras funcionales y de su calidad de vida, reducción también de lo que son los eventos adversos y menor coste, por supuesto, o bien para el paciente o bien en este caso también para la sociedad. Y los riesgos habitualmente muy ligados a cuando la de prescripción no se hace de una forma adecuada. Y en este caso tendríamos desde el síndrome de retirada, el efecto rebote, la recurrencia de síntomas o el desenmascaramiento de determinadas interacciones. Ligado a la de prescripción y también por lo actual, están recién publicados, os traíamos los criterios Stop Frail. Acaban de publicarse, son 27 criterios que serían aplicables a pacientes con edad igual o superior a 65 años y que cumplieran todos esos requisitos que os ponemos ahí, que sería un proceso irreversible en etapa final de la vida, un mal pronóstico de supervivencia en un año, un grave deterioro funcional, cognitivo o ambos, y también pacientes que el tratamiento ya tenga una finalidad puramente sintomática, es decir, que no tiene esa finalidad preventiva. Y algunos ejemplos de estos criterios, pues lo tenéis ahí: tratamientos meramente preventivos, el uso de hipolipemiantes o el uso de antiagregantes o incluso de medicación para prevenir las fracturas, difosfonato, teriparatida, etcétera, y inhibidores de la bomba de pretones siempre y cuando la finalidad última del tratamiento no sea tratar los síntomas dispépticos. Y no quería dejar de nombrar también pues que son de desarrollo en nuestra comunidad autónoma los criterios LESCRON. En este caso son criterios, como ya os digo, de desarrollo local dentro de la comunidad autónoma. Son también 27 criterios de prescripción específicos para pacientes pluripatológicos y en este sentido
Para cada uno de los criterios se define cuál es la indicación del medicamento, cuál es la situación clínica que favorece prioritariamente la de prescripción, las variables clínicas que hay que monitorizar en esos pacientes y el tiempo mínimo que debemos de seguir al paciente para evitar esos riesgos que comentábamos anteriormente. ¿De acuerdo? Y es posible hacer de prescripción sin que se obtengan resultados negativos en el paciente. Así nos lo demuestran múltiples experiencias de las que hemos rescatado esta que os presentamos. En este caso, fijaros, el 82% de los fármacos propuestos para de prescribir eran aceptados por los médicos y se suspendían, ¿de acuerdo? Además, solo el 2% tuvieron que ser reintroducidos, no se registró ningún efecto adverso importante ni ninguna muerte relacionada con el proceso de prescripción y el 88% mejoraron de forma global su estado. Hubo mejoras funcionales o hubo mejoras cognitivas o incluso una percepción subjetiva de que había mejoría en ese paciente. Y el último apartado que os quería comentar era el tema de la adherencia terapéutica. Como ya os decía al inicio, muy ligado mucho a la falta de adherencia al fracaso terapéutico y muy responsable en muchas ocasiones esa falta de adherencia, muy responsable de que se escalen y se asocien fármacos pensando en que el fracaso se debe a ineficacia de los medicamentos en vez de a esa falta de adherencia por parte del paciente. Para medir la adherencia disponemos de dos tipos de métodos. Los métodos directos, que serían los más fiables, pero también serían los más costosos y los de menor aplicabilidad en atención primaria, que básicamente en lo que consiste es en medir niveles plasmáticos del fármaco en algunas muestras biológicas. Por eso vamos a obviarlo y nos vamos a centrar en los métodos indirectos. Y dentro de los métodos indirectos, pues nos vamos a centrar en aquellos específicos que utilizan la entrevista clínica, ¿de acuerdo? Y me imagino que lo conocéis, uno de los métodos más utilizados sería el test de Maurice-Curie. Son 4 preguntas, las 4 preguntas se intercalan a lo largo de la entrevista en un ambiente distendido y en un ambiente cordial. Son preguntas que tienen respuestas dicotómicas, si no, si el paciente nos contesta la primera pregunta, no, sí, no, no, quiere decir que tenemos una buena adherencia. Cualquier fallo en cualquiera de estas preguntas nos daría una mala adherencia al tratamiento. El problema de estos métodos indirectos básicamente es que tienen un alto valor predictivo positivo, es decir, que si el paciente se confiesa mal cumplidor, pues lo tenemos perfectamente identificado, pero tiene un bajo valor predictivo negativo. Es decir, que pacientes que se confiesan que tienen una buena adherencia, pues resulta que después, aplicando otras técnicas, vemos que realmente nos están engañando y que realmente no se toman el tratamiento como debieran. También disponemos, a través del módulo de prescripciones de la historia de salud digital de Viraya, disponemos de una herramienta que también nos puede orientar un poco en cuanto a la adherencia del paciente, que sería la consulta de dispensaciones. No todo lo que se saca de la farmacia el paciente se lo toma, pero que sí es cierto que si detectamos que no lo saca de la farmacia, estamos ante una baja adherencia. Y en cuanto a las intervenciones, pues para mejorar la adherencia, pues también existen múltiples estudios, lo que sí nos demuestran, habitualmente los estudios para mejorar la adherencia están hechos en patologías crónicas aisladas y no en pacientes específicos pluripatológicos, y normalmente la eficacia es baja, ¿no? La magnitud del efecto suele ser bajo, ¿de acuerdo? Lo que sí coincide en casi toda la bibliografía es que es importante identificar las causas de esa baja adherencia para poder actuar, ¿de acuerdo? Os hemos puesto, bueno, pues algunos ejemplos, como si conocemos qué factor es el que determina la falta de adherencia, pues trabajar sobre él, es decir, si son problemas económicos, pues bien buscar una alternativa de igualdad de eficacia, pero menos costosa, menos gravosa para el paciente, o bien buscar recursos sociales adicionales. En el caso de que el problema de la baja adherencia sea que el dispositivo o la técnica para la administración del fármaco es compleja, en cuyo caso podemos trabajar buscando una alternativa de igual de eficaz, pero que sea más simple, o incluso trabajar con el paciente a través de una formación y un entrenamiento hasta que estemos seguros de que ya sabe manejar adecuadamente el tratamiento. Si la no adherencia está relacionada con eventos adversos, pues tenemos varias alternativas. Siempre que el tratamiento siga siendo eficaz, pues podemos reducir la dosis,
¿vale? Para que se produzcan menos eventos adversos. Podemos buscar otro fármaco con similar eficacia y que tenga un mejor perfil de seguridad, o si nada de esto es posible y obligatoriamente consideramos que el beneficio que le estamos facilitando al paciente es mayor que el riesgo al que lo sometemos, pues realmente en estos casos hay que discutir con el paciente e intentar implicarlo, hacer una entrevista motivacional e intentar implicarlo en su tratamiento, ¿de acuerdo? De manera sistemática, nunca iniciar un tratamiento para tratar reacciones adversas a otro fármaco, porque iniciaríamos esas prescripciones en cascada. Cuando la falta de adherencia no la concentramos o en un factor concreto o en un medicamento o en un grupo de medicamentos, sino que es generalizada, pues en estos casos tendremos que aplicar distintos tipos de intervenciones e ir combinándolas, individualizando, por supuesto, para nuestro paciente, que es el que conocemos y el que sabemos cuál les puede ir mejor. Pero siempre incluir lo que es la entrevista motivacional entre esas intervenciones que hemos seleccionado. También hay otras estrategias que pueden utilizarse combinadas con las anteriores, que sería, si el paciente tiene que soportar una alta carga terapéutica y además hemos contrastado que existe una falta de adherencia, pues podemos optar por ver si es posible simplificar el régimen terapéutico, ¿de acuerdo? Es decir, intentar disminuir el número de tomas, ¿vale? Esto tiene un problema, es decir, la falta de adherencia puede estar tan ligada a un aumento en la frecuencia de la administración como a un espaciar demasiado lo que es la administración de los fármacos. Y aparte, podemos también emplear asociaciones, siempre y cuando tengamos constancia que al utilizar la asociación, globalmente vamos a disminuir el número de tomas de los fármacos que toma el paciente. También el uso de material escrito, entregar y discutir con el paciente material escrito que incluya dibujos, que incluya pictogramas, que le facilite un poco la adherencia. Y si el paciente que tenemos es pluripatológico, con una pluripatología avanzada y además existe la disponibilidad técnica y económica, pues podemos utilizar los sistemas personalizados de dosificación, ¿vale? Los pacientes que más se pueden beneficiar de este tipo de sistemas, pues serían aquellos que toman más de 12 medicamentos simultáneamente, que tienen una baja adherencia, los pacientes institucionalizados, aquellos que tengan esquemas terapéuticos complejos o también pacientes que tienen déficit cognitivo leve y no tienen cuidadora, ¿vale? El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos pone disponible por provincia un listado de farmacias pues que ofertan estos servicios, que además son farmacias que obligatoriamente tienen que estar acreditadas para poder ofertar el servicio, ¿de acuerdo? Y las últimas dos intervenciones, por un lado, existe una aplicación para móviles que ha sido desarrollada por el Observatorio para la Seguridad del Paciente, en la que los pacientes introducen la lista de medicamentos que están tomando y el móvil emite señales de alerta para recordarle cuándo debe de tomar la medicación. La aplicación se llama Recuérdame, ¿vale? Y por último, mucho más simple, menos sofisticado, pues enseñar al paciente a que cojan un calendario o una planilla, se hagan una planilla y vayan anotando cada vez que toman los medicamentos. Yo esto era lo que quería contarles, cedo el testigo a mis compañeros para que ahora entre todos abordemos el caso clínico y apliquemos algunas de las herramientas que hemos estado viendo. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con el caso. Lo tenéis por escrito, creo que os lo han dado a la entrada. Y bueno, queríamos con este caso hacer una ejemplificación de todo lo que ha contado Mariola en un paciente concreto. No de todo, sino de algunas de las herramientas. El caso es un caso real, pero lo hemos modificado bastante para poder adaptarlo a lo que queríamos contar, y entonces a lo mejor tiene algunas incongruencias clínicas en su seno, pero bueno, no las perdonaréis, ¿no?
Y el procedimiento que vamos a seguir, dado que tenemos un aforo así muy numeroso y una disposición tipo teatro, es que yo voy a ir contando el caso, os voy a lanzar algunas preguntas, pero para que las penséis individualmente durante un momentito, pero lo voy a continuar hasta el final, y al final sí vamos a hacer un debate donde vamos a discutir el caso en su conjunto, pero no vamos a ir cortando el caso en cada una de las preguntas porque se nos haría interminable, solo tenemos 20 minutos. El caso lo hemos preparado entre los tres y es como sigue. Sabéis que es una mujer de 83 años que acude por primera vez a su consulta de atención primaria porque se ha mudado a vivir a casa de la hija y además, aunque trae algunos informes, no tiene ningún registro en Diraya, con lo cual nos encontramos prácticamente como un caso nuevo que hay que evaluar desde el principio. Ha tenido unos infartos lacunares en un TAC, tuvo una IT hace 5 años y una cosa importante es que ha tenido caídas secundarias a una lateralización de la marcha, no sabemos cuántas, pero ha tenido más de una caída, ¿no? Creo que es un dato bastante significativo para después evaluar el tratamiento. Tiene diabetes mellitus de tipo 2 con eritroenopatía y algunos episodios eventuales de hiper e hipoglucemia que también nos parece importante resaltar. Estos episodios han generado bastante frecuentación y luego veremos que también tuvo algunos ingresos hospitalarios que no sabemos exactamente muy bien por qué fueron, porque la cuidadora no nos sabe decir exactamente qué, ni hay nada en la historia. Y tiene una angina crónica estable que está objetivada en una prueba de esfuerzo y tiene disnea de esfuerzo. Una artrosis crónica generalizada, sobre todo en las manos, una anemia en la que se descartó patología autoinmune, con una gastritis atrófica, estuvo en tratamiento con vitamina B12, luego una hipoacusia severa y una maculopatía que nos dicen bastante sobre la capacidad que tendrá de manejo de la medicación por sí misma o si necesitará apoyos de cuidadora. Y por último tiene un trastorno del ánimo por depresión con un cuadro confusional agudo hace 2 años y en los periodos de hospitalización cursaron con delirios graves. En la consulta, la hija refiere que tiene estreñimiento habitual desde hace unos meses y también refiere que está más cansada, desorientada, somnoliente y dependiente desde hace unos meses, ¿no? Hay algunos síntomas psicológicos conductuales que se objetivan y se empieza pues con la valoración integral exhaustiva, se le hace un FEIFE con 6 errores, con lo cual tenemos un deterioro cognitivo moderado, se hace un Bartel que sale de 75, se le hace el Gijón que sale normal, y se le hace para la adherencia, como se ha explicado antes, un Morinsky, donde sale que sí es adherente, pero como también ha explicado Mariola, y el bajo poder predictivo que tiene el Morinsky, si la paciente contesta que sí, parece que hay una sospecha clínica, no sabemos muy bien basada en qué, pero de que no es adherente, y entonces se va a Diraya a buscar las dispensaciones que ha habido en farmacia de todo su tratamiento y se encuentra que normalmente son correctas, excepto para Candesartán, que solo ha retirado el 50% de las dosis que debía en los últimos 6 meses. Se detecta una hipotensión en la visita y se le calcula el índice de masa corporal con un valor de 29, que da un sobrepeso claro. En el laboratorio tiene una hemoglobina, aquí está mal en la pantalla, pone 10, pero en la hoja pone 9,5, que es lo que debería poner. Y, o sea, tiene una anemia franca, con una vitamina B12 normal, y tiene unos parámetros de metabolismo del hierro que nos hacen pensar en una anemia por enfermedades crónicas. Tiene una glicada de 9% y un colesterol alto de 220 con unas lipoproteínas pues también alteradas. Tiene sorprendentemente una creatinina normal, pero la tiene normal. Entonces, bueno, se caracteriza como paciente pluripatológica, con varias categorías que cumple, y se le hace un PROFU que da 8 puntos. Con lo cual, bueno, tiene un pronóstico intermedio. En fin, con todo esto os queríamos hacer esta pregunta, porque un problema que suele haber en la valoración farmacológica es que después de analizar el caso, tener el tratamiento, nos vamos directamente a los medicamentos y empezamos con la lista de medicamentos uno a uno a pensar en cada medicamento cómo lo podemos optimizar. Y creemos que esto es un abordaje erróneo. Es mucho más importante plantearse primero cuáles son los objetivos generales de la terapia farmacológica y luego ir poniendo cada uno de los medicamentos que ya están en el tratamiento o los que pudieran estar en el futuro en función de esos objetivos generales que queremos abordar. Y además ligado al pronóstico.
Además, estos objetivos deberían estar estratificados en objetivos a corto plazo, problemas de salud que se pudieran resolver en el corto plazo, a medio plazo y a largo plazo si hubiera ese largo plazo, ¿no? Entonces, bueno, os queríamos hacer primero esta pregunta. Os damos 30 segundos para que anotéis ahí en el papelito que os hemos dado. En este caso concreto, ¿cuáles deberían ser los objetivos del tratamiento? Como sabéis, en el proceso pluripatológico existe esta tabla muy interesante donde se estratifican los distintos objetivos, abordajes, la prescripción de fármacos y la planificación anticipada en función del pronóstico de los pacientes. Si los pacientes tienen un buen pronóstico con un índice ProFun bajo, la prescripción debe estar intensificada y sobre todo deberíamos tener objetivos a largo plazo. Pero a medida que el ProFun avanza y el pronóstico empeora, los objetivos de la prescripción farmacológica deberían cambiar cada vez más y tendríamos que ir a una prescripción más autocontenida y los objetivos a largo plazo deberían ir dando paso a objetivos a medio plazo e incluso a corto plazo. Y los objetivos eminentemente curativos cuando se pudiera, ¿no? o paliativos del deterioro de la enfermedad deberían ir dando paso a objetivos cada vez más sintomáticos hasta llegar al estado final de la vida donde solo habría objetivos sintomáticos. Entonces, en nuestro criterio, pues esta paciente al tener un ProFun de 8, pues se situaría en esta franja de la tabla y nuestros objetivos farmacológicos deberían estar muy bien racionalizados, deberían tener progresivo peso los objetivos sintomáticos y cada vez más peso los objetivos a medio y corto plazo. Y en principio en esta paciente no deberíamos plantearnos mucho o ningún objetivo a largo plazo. En concreto, hemos pensado que un buen esquema para el PAP pues, podría ser este, ¿no? Objetivo a corto plazo, mejorar el estreñimiento, que nos ha referido que es el principal problema por el que consultan en este momento y porque además ya intuimos que vamos a poder hacer cosas y sobre todo mejorar el nivel cognitivo si podemos actuar sobre los medicamentos que interfieren en el nivel cognitivo. Y a medio plazo, creo que un objetivo muy razonable sería evitar nuevas caídas, intentar bajar peso, ese sobrepeso que tiene, porque favoreceríamos la movilidad e intentaríamos mantener o reducir la discapacidad. Acordaros que tenía una afectación osteoarticular, ¿no? Y intentar bajar también la carga terapéutica si la tuviera alta, dado que la paciente por sí misma es no adherente, tiene problemas de visión y de oído y tiene una cuidadora que es su hija, no es una cuidadora directa, ¿no? Bueno, pues en este sentido este es el tratamiento que no lo habíamos presentado hasta ahora, aunque lo teníais en el papel, y bueno, como veis tiene una insulina glargina con una dosis relativamente alta, un sartana a dosis alta, atorvastatina, tiene hierro oral, después tiene analgesia, con tramadol, retal y paracetamol, aunque no parecía en el caso que hubiera mucho dolor, y luego tiene un montón de psicofármacos y por último tiene citicolina. Pues vamos a pasar al siguiente punto. Como se ha dicho, en el proceso se prioriza mucho la herramienta Stop Start, por lo que hemos dicho, de que es una herramienta relevante, que está citada en toda la gran bibliografía, en el NICE, en los grandes planes de otras comunidades autónomas, de otros países, y por además creemos que es una herramienta útil, una herramienta que por sí misma, siendo una única herramienta, resuelve muchísimos problemas de inadecuación. El problema que tiene es que la tenemos que interiorizar, o la tenemos en la consulta. Lo ideal sería que nos la pusieran en Diraya, que directamente Diraya con un sistema de inteligencia artificial fuera mirando en cada paciente y nos dijera qué criterios Stop Start ese paciente concreto incumple. Hasta que lleguemos a eso, que algún día llegará, pues probablemente la tenemos que o tener interiorizada o tenerla en un papel encima de la mesa de la consulta para poderla ir pasando. O cuando se reúna el equipo para hacer una valoración integral o un PAP, pues tenerla por allí cerca, ¿no? Entonces, si no la tenéis delante es muy difícil que digáis, pero bueno, si los que la tengáis más trabajada, pensar en esta paciente concreta qué criterios se podrían aplicar. Hemos visto
bastantes. En el caso de STOP, que son los medicamentos a suspender, hay un criterio STOP, de hecho el primero, que dice cualquier medicamento prescrito sin una indicación basada en evidencia clínica. Esta paciente tenía aceticolina. Bueno, tenemos aquí una neuróloga de muchísimo prestigio que nos podrá ayudar luego con este tema, pero en fin, es un medicamento que hay un consenso bastante generalizado que no tiene una indicación terapéutica clara y que se podría retirar directamente. Tenemos aquí otro criterio, que es el uso de opioides pautados y no a demanda, sin asociar laxantes, con un gran riesgo de estreñimiento. En nuestro caso el tramadol, y además la paciente tiene estreñimiento, ¿no? También arriba el uso de potentes orales o transdérmicos, no lo leo bien, como tratamiento de primera línea del dolor leve. En este caso no se indicaba que la paciente tuviera dolor. La enfermedad osteoarticular que tiene es muy difusa y no es, creemos, una situación que justifique el uso de tramadol como primera opción asociada a paracetamol en este caso. Seguimos con los criterios STOP. Medicamentos que suelen causar estreñimiento. Habla de los opioides, habla también del hierro, que esta paciente tenía hierro. Bueno, pues tenemos una causa clara de este estreñimiento que inicia además hace unos meses, justo cuando se inicia el tratamiento con estos dos fármacos, y además no se previó este estreñimiento con el uso de laxantes. De hecho, además, tenemos una definición clara de anemia por enfermedades crónicas en la que sabéis que el hierro oral no se absorbe porque está bloqueada la absorción de hierro intestinal. Entonces sería una paciente candidata claramente a hierro intravenoso, que nos mataría dos pájaros de un tiro, solucionaría la anemia y evitaría el estreñimiento. Y además es una ocasión muy bonita para que el equipo ponga en juego la unidad de día de medicina interna del hospital de referencia y los internistas pues se citen a la paciente y les pongan su hierro intravenoso allí como una de las consecuencias, una de las actividades a programar en el plan, en el PAP, con por supuesto un seguimiento a los 6 meses al año de la posible nueva aparición de la anemia o las otras causas alternativas de sangrados ocultos, enfermedad hematológica, etcétera, etcétera, ¿no? Además, tenemos otra cuestión que la enfermera tenía una disnea por su angina estable. Si mejoramos el nivel de hemoglobina, pues tenemos cierta probabilidad de que mejore también la disnea con el esfuerzo, ¿no? Tenemos otro criterio, STOP, como veis, son muy ricos estos criterios. Una vez que los apliquemos a muchos pacientes y cojamos un cierto hábito, pues nos pueden solucionar muchos problemas, ¿no? Un criterio STOP muy antiguo y bastante, uno de los más conocidos, es la utilización de benzodiazepinas durante más de 4 semanas cuando no haya una indicación clara de esa duración de tratamiento, ¿no? En este caso, pues tenía los metazepam desde hacía 1 año. También candidato a suspensión. Y respecto a los criterios STAR, criterios que habría que iniciar, bueno, normalmente los criterios STAR, aunque están pensados para pacientes ancianos mayores de 65 años, hay bastante controversia sobre si son aplicables a pacientes muy ancianos, por encima de los 80 años, esta en concreto tenía 83. Y normalmente los criterios STAR serían más discutibles que los STOP, ¿no? De hecho, están en contradicción con algunas guías, por ejemplo, el NICE de pluripatología de pacientes crónicos complejos, contradice algunos de los criterios STAR. Pero bueno, en este caso, uno de los más famosos también es el uso de antiagregantes en pacientes con antecedentes bien documentados de enfermedad coronaria cerebral o periférica, ¿no? En este caso, la enfermedad tiene una angina estable y encima tiene una AIT, debería tener aspirina más omeprazol. Podría ser discutible, ¿no? Porque por encima de 85 años también hay algunas recomendaciones que incluso cuestionarían el uso de la aspirina. Esta paciente no llega a los 85 años. En general, las actividades preventivas cuyo efecto es a menor plazo estarían más justificadas que las de mayor plazo. Los estudios que se hicieron con los antiagregantes, el estudio Capri y los grandes estudios que se hicieron en su momento, los efectos se veían al año, ¿no? Al año acababa el ensayo, los efectos se veían incluso antes. Entonces, bueno, tenemos una paciente con un PROFUND de 8, no sería descabellado ponerle aspirina porque podemos tener prevención de nuevos eventos trombóticos al año, ¿no? Y la supervivencia va a ser mayor de 1 año, ¿no? Claramente,
El tema de candesartán, no sé si lo habíais visto al revisar el caso, no está indicado. Candesartán no tiene indicación en la angina estable. La angina estable hay que poner IECA más beta bloqueante. Entonces esto sería una sustitución que deberíamos hacer, cuando además el IECA aquí nos daría una nefroprotección para la diabetes, aunque no hay microalbuminuria, pero estaría bien. Y eso sí, habría que tener un poco de cuidado con el beta bloqueante, porque podrían mascararnos los episodios de hipoglucemia que hemos visto que eran frecuentes en esta paciente. Entonces aquí tendríamos que consensuar en el equipo, pero sobre todo consensuar con la paciente y con la cuidadora si se introduce el beta bloqueante o no se introduce una relación beneficio-riesgo. Queremos ir también a que esto hay que consensuarlo con los pacientes. Por ejemplo, yo este tema del beta bloqueante creo que sería algo donde el paciente o la cuidadora, porque tiene una demencia moderada, pues deberían opinar, ¿no? En todo caso, a lo mejor este sería un tema también para activar el plan de acción compartida con medicina interna, pues no, porque la prescripción de beta bloqueante pues debe estar, deben hacerse una serie de análisis previo, que no haya un bloqueo auriculoventricular, en fin, que no haya otras contraindicaciones a los beta bloqueantes que a lo mejor necesitan determinadas pruebas diagnósticas, ¿no? Y por último, otro criterio STAR de inicio es el uso de estatina en pacientes con en prevención secundaria, con cifras elevadas de colesterol o con riesgo cardiovascular alto. La misma STAR hace una salvedad de que este criterio no sería aplicable en pacientes mayores de 85 años. La nuestra tiene 83. A diferencia de la aspirina, que veíamos que los efectos se ven a un año, los efectos de las estatinas en los ensayos que se lo han medido antes han sido a 5 años, pero incluso a 10 años. Entonces, digamos que estaríamos aquí utilizando un tratamiento cuya efectividad se va a conseguir en fechas posteriores al propio pronóstico de evolución de la paciente. Y esto sí que sería discutible, ¿no? En este caso, la paciente, recordáis que tomaba atorvastatina de 80 solo hace unos meses. Habría que preguntar bien sobre efectos secundarios de la estatina. Si no ha tenido efectos secundarios en estos meses, pues a lo mejor se podría plantear mantenerla. Si ha tenido efectos secundarios, sí, claramente tendría una relación beneficio-riesgo muy dudosa y se debería retirar. O incluso sin efectos secundarios, pues habría algunos de vosotros que a lo mejor propondríais a la familia la retirada. En fin, no lo quiero dejar para el debate, porque incluso entre nosotros hemos discutido este tema, ¿no? En todo caso, enfatizar que este sería otro tema claro donde la paciente y la cuidadora deberían opinar. Bueno, con todo esto iríamos cambiando el tratamiento, y lo que me gustaría enfatizar aquí es que en cada actividad, en cada acción realizada, deberíamos tener claro cuál es el objetivo, ¿no? O sea, cuando ponemos el hierro intravenoso, el objetivo es mejorar la hemoglobina, pero no es ese. Fundamentalmente es también mejorar el estreñimiento y mejorar la disnea, ¿no? Cuando estamos quitando el tramadol, pues estamos fundamentalmente también mejorando el estreñimiento, reduciendo las caídas, porque es uno de los fármacos que afecta a las caídas, y mejorando el deterioro cognitivo. Cuando estamos quitando el dormetazepam, estamos reduciendo las caídas, estamos mejorando el deterioro cognitivo. Esto hay que tenerlo en mente y nos parece bastante importante. El tema de las caídas, pues creo que es otra pregunta que nos deberíamos hacer, y no sé si tenéis mucha experiencia con esto. Están bastante claros los fármacos que producen caídas. Hay muchos metaanálisis y revisiones, incluso se ha podido calcular el odds ratio de cada uno de los grupos de fármacos. Es decir, por ejemplo, los antipsicóticos aumentan un 50% la probabilidad de caerse, y ¿viste cuál es? Los antidepresivos un 66%. Es decir, no estamos hablando de datos que no se conozcan. Aquí sí, precisamente, hay datos que sí se conocen y se tienen los fármacos perfectamente identificados. Habría que ver la indicación de estos antipsicóticos. Probablemente se pusieron en el hospital en los episodios de agitación que hubo en los ingresos, y cuando se fueron al alta del hospital se quedaron ahí prescritos sine die, y habría que reevaluarlo. Probablemente la paciente en su casa no va a tener esos episodios y podrían retirarse, con lo cual estaríamos reduciendo mucho el riesgo de caída. El caso del citalopram también sería discutible.
si con la sintomatología depresiva difusa que tiene necesitaría el tratamiento o no lo necesitaría, vosotros lo diréis luego, ¿no? Y para reducir el peso, que era otro de los objetivos, bueno, parece que tiene una dosis muy alta de insulina, quizá haya una cierta resistencia periférica a la insulina, se podría beneficiar de la introducción de metformina. Con esto además conseguiríamos el objetivo de reducir el peso, porque en este tipo de pacientes lo que sí vemos claro es que da igual tener una glicada en condiciones, lo que nos interesa mucho más son los objetivos de calidad de vida y sintomatológicos, y aunque no consigamos una glicada mejor, pero si conseguimos reducir peso y mejorar la movilidad, pues podría ser un objetivo interesante. En este caso, un fármaco de riesgo, pero como no hay insuficiencia renal, pues el fármaco se podría manejar con seguridad. En todo caso, sí podríamos disminuir la dosis de insulina, que sí parece quizá excesiva y que además nos ha llevado a episodios de hipoglucemia repetidos. Insisto, porque lo que nos interesa es evitar las hipoglucemias, no tanto tener una glicada mejor. Bueno, aquí haríamos estos cambios y por fin nos quedaríamos con este tratamiento. Como veis, hemos reducido mucho el número de fármacos y el número de tomas, con lo cual también estamos reduciendo la carga terapéutica, estamos reduciendo el trabajo de la cuidadora y estamos reduciendo la posibilidad de errores de medicación al disminuir la complejidad del esquema terapéutico. Y bueno, muy importante también en el plan de acción que hiciéramos, como se ha comentado antes, identificarse un fármaco de riesgo y si hay problemas de adherencia. En la lista de fármacos de riesgo, pues hay muchos, tiene insulina, tiene aspirina, tiene en fin una serie de fármacos de riesgo, que esto simplemente lo único que tenemos es que en las acciones que hagamos intentar mirar en las guías de buena práctica que hay para fármacos de riesgo si podemos implementar algunas de ellas. Las guías del Ministerio están estratificadas entre lo que pueden hacer los sistemas sanitarios, lo que pueden hacer los centros de salud y lo que pueden hacer los clínicos individuales. Pues ya que estamos haciendo el PAP, por al menos lo que puede hacer el centro de salud y lo que puede hacer el clínico individual, pues deberíamos considerarlo para meter en el PAP un plan de gestión de riesgos de estos fármacos en esta paciente. Y respecto a la adherencia, pues comprobar realmente que la cuidadora entiende y sabe cómo administrar la medicación, focalizar en los fármacos de riesgo, sobre todo en la insulina, y porque hemos tenido episodios de hipoglucemia que podrían deberse a problemas con la dieta, pero también podrían deberse al mal manejo de la cuidadora, y como sabemos que es mala adherente selectiva que viene del candesartán, pues haríamos un refuerzo para mejorar la adherencia, sobre todo en los IECA y betabloqueantes. En este caso, la enfermera de familia pues podría instaurar un plan para revisar mensualmente, por ejemplo, la retirada de los fármacos de la oficina de farmacia a través de los registros de Diraya y en el caso de que se dejaran de retirar, pues tener entrevistas motivacionales con la familia, ¿no? Y nada más, muchas gracias y vamos a discutir el caso. Pregunta. ¿Pasamos el micrófono? A ver, ¿alguna pregunta o comentarios? ¿Qué opciones tomaríais?